La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Hebreos, epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versos 31 y 32. Dice la palabra en esta mañana: para la gloria y la honra del Padre. Pero por la fe, Rahat la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barat, de Sansón, de Yestib, de David, así como de Samuel y de los profetas. Importante. Quiero titular el mensaje: impactando a toda una generación. ¿Alaban a Dios por eso? Nuestro reto en los próximos años es el de definirnos ante dos caminos. Un camino tiene que ver con el vivir dentro de nuestras posibilidades y el otro, vivir en la realidad del reino de Dios. Voy a repetir esto porque necesitamos tener una plataforma para comenzar a hablar la palabra de Dios. Nuestro reto en los próximos años va a ser decidirnos a vivir dentro de nuestras posibilidades o vivir en la realidad del reino de Dios. En la iglesia usted va a encontrar diferentes clases de personas, diferentes categorías de personas. Usted va a hallar los que nunca hacen nada, absolutamente nada. Usted también puede hallar los que hacen cosas simples. El avisado ve el mal y se aparta. Los simples pasan y reciben el daño, dice la Biblia. También están los que hacen cosas excelentes. Y por último, los que son capaces de hacer cosas gloriosas. Pero usted, para hacer lo último, para entrar en la categoría de hacer cosas gloriosas, usted tiene que ser impactado por la presencia de Dios. Esto no es un asunto de teología ni de educación. Es algo más trascendente. Es un asunto de estar en su gloria. Dice la Biblia que el día que Salomón terminó de dedicar el templo a Dios, cuando ya el templo estaba hecho, cuando iba a ser inaugurado, él hizo una oración. Y al terminar la oración, dice la Biblia que la gloria de Jehová cubrió el templo. No hubo un lugar, ningún espacio que no fuera cubierto con la gloria. Y dice algo más, dice que los que ministraban en el templo no podían moverse, porque la gloria era tan espesa, tan pesada, tan fuerte, que no podían ni siquiera mover un dedo. Escuche, cuando la presencia de Dios se manifiesta de esa manera,
toda actividad humana se paraliza. Donde no está la presencia de Dios, donde no está la gloria de Dios, el hombre se mueve, hace muchas cosas, hay mucha actividad humana. Pero esto no es con fuerza, dice la Biblia, ni con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Aplauda al Rey. Es con mi presencia. Dice la Biblia en el capítulo 10, verso 44 del libro de los Hechos, que Pedro estaba dando un discurso en casa de Cornelio a unos gentiles. Y dice que mientras él hablaba la palabra, mientras él enseñaba la palabra, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre los oyentes, cayó sobre los que escuchaban la palabra. Es decir, la gloria descendió con poder. Ahora, la manifestación de la unción del Espíritu Santo nos hará traspasar los límites de lo convencional y no hay un lugar para la vida anímica. Judas 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Estos sensuales no tienen que ver con mujeres voluptuosas como Pamela Anderson, no, que aparecía en Baywatch. Ni tiene que ver con hombres con el cuerpo bien definido como Jean-Claude Van Damme, nada de eso. Aquí la palabra sensual habla de personas anímicas. Y el versículo lo dice: los que no tienen el espíritu. Es decir, los que hablan, los que dicen, los que se mueven en una área que tiene que ver con lo humano y lo anímico, nada que ver con lo espiritual. Porque dice, no tienen el espíritu. Usted nunca puede dar lo que no tiene. Si usted le piden dinero y no tiene, ¿cómo usted va a dar? Entonces estas personas no tenían el espíritu, por lo tanto eran anímicos. Josué y Caleb trascendieron, los únicos de una generación en dimensionar hacia otra. Cuando usted estudia la palabra, usted se va a dar cuenta que la generación a la cual libertó Moisés, solamente 2 personas de ese grupo inmenso de millones de personas, solamente 2 pudieron dimensionar a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. ¿Pero por qué? Porque en ellos había un peso de gloria. Aplauda al Rey. Un peso de gloria, una unción, algo sobrenatural. No era algo normal, no era algo humano. Ahora, Dios no se expresa en el terreno de lo posible, sino en la dimensión donde por su poder se generan niveles crecientes de gloria. Jesucristo, cuando resucitó, se le manifestó a sus discípulos antes de ascender al cielo y les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, esta es la palabra clave, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice el versículo 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La Biblia dice que el ministerio de Moisés, aunque fue un ministerio de condenación, porque en el tiempo de Moisés se predicaba la ley, fue con gloria. Hasta el punto de que cuando Moisés descendía del monte, su rostro brillaba, resplandecía. Pero dice la Biblia
que aunque el ministerio de la condenación fue con gloria, con mayor gloria, mucho más gloria, sería el ministerio del Espíritu. Eso quiere decir que hoy por hoy, el ministerio del Espíritu tiene que ser de gloria. En una de las actividades que nosotros realizamos aquí, no estoy claro si fue un ayuno o un maratón de oración, el Espíritu Santo trató con mi vida y me dijo: si tú quieres mi gloria, tienes que ir en pos de ella. Si tú quieres mi gloria, si quieres ver mi gloria, tienes que pagar un precio por ella. Por eso es que muy poco hay gloria. Hay euforia, espectáculos, bambalinas, fuegos artificiales, pero no gloria. Porque para la gloria hay un precio que pagar. Ahora, en el plano natural, el hombre con muchas capacidades realiza muchas cosas también. Pero en el reino se revela propósito y se alcanza siendo impactados con su gloria. Uno de los hombres más usados por Dios con milagros y señales se llamó Smith Wigglesworth. La gente que lo conoció a él dicen que no recuerdan alguna vez que él haya orado por un enfermo que no se haya sanado. Se cuenta que este hombre lo buscaban porque alguien estaba en víspera de muerte, moribunda, y cuando él llegaba al lugar, le decían los familiares: señor Wigglesworth llegó tarde, ya la persona falleció. Y él le decía: yo nunca llego tarde, se me salen del cuarto. Y se quedaba con el muerto y se ponía a orar. Y cuando le venía la unción, sentía la autoridad para reprender la muerte, lo hacía. Y le decía: en el nombre de Jesucristo, vuelve a la vida. Y se asomaba y le decía: allí está la persona viva. Hágale una sopa y caliéntele ropa para que se vista. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los pensamientos más grandes de este hombre es este: la fe no viene por el oír de comentarios, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Se dice que Smith Wigglesworth, el único libro que leyó en su vida fue la Biblia. No leía El Tiempo, no leía El Gallo Pelón, no leía Chepa Candela. Lo único que leyó fue la Biblia. Y la creyó. Ahora escuche. La dimensión de gloria excede nuestra capacidad de análisis. No es asunto de impactar a una generación con capacidad humana. El Señor vendrá a buscar una iglesia que refleje su gloria. Todos los que creemos en Él viviremos más allá de nuestras posibilidades humanas. ¿Cuántos creen eso? El Señor quiere trasladarnos desde el terreno de lo posible hacia el campo ilimitado de lo glorioso. ¿Qué acabo de decir? Dios quiere trasladarnos del campo de lo posible al campo de lo ilimitado y lo glorioso, donde todo es posible. Pero para poder llegar a ese lugar y ver la manifestación de gloria, tenemos que ser impactados por su presencia. Si no, no puedes ser trasladado hacia ese lugar. Fíjese como leímos al principio. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora escuche, en esta lista de héroes que aparece
en esta escritura, hasta una prostituta logró insertarse en la historia de Israel. Por la fe, Rahab la ramera, Rahab la prostituta. Esta mujer logró entender que aún a pesar de su condición de vida, podía participar del proyecto de Dios para su tiempo. Ahora, si esta mujer fue parte de la historia de Israel, usted también tiene todas las posibilidades de manifestar su propósito en el reino. Como hijo de Dios, tiene todas las posibilidades porque es hijo del experto en resolver cualquier situación imposible. Dele un aplauso al Rey. Mire, aquí el experto es Dios. Es por eso que los hombres que no se alinean con Dios nunca resuelven problemas, crean problemas, agudizan los problemas. Para que un problema sea resuelto, usted tiene que alinearse con el que es experto en traer solución a los problemas. Y escuche, no hay problema que Dios no resuelva, porque Dios es creador. Si no hay una puerta, Dios la abre, Dios la hace. Cuando Israel estaba en el desierto y no había agua, de la peña brotó agua. Porque Dios es grande y poderoso. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Dan gloria al Señor. Ahora, la Biblia es inspirada por Dios y contiene códigos que te permiten acceder a lo imposible. En este tiempo de angustia que vive el venezolano, donde la gente ha perdido la esperanza, la brújula, el norte, que la conversación común entre la gente, esto se acabó, esto se lo llevó el diablo, es donde hay que creer más en el Dios de lo imposible. Escuche, el sueño de muchos es ser hombres de púlpito, pero el sueño de Dios es que tú impactes a tu generación. Hay gente que su sueño es pararse aquí. Ese es su sueño. Mi sueño es llegar a ser un predicador. Eso no está mal. Eso no está mal. Pero eso es una meta muy corta. Tú tienes que soñar para impactar a tu generación. Sea aquí o no sea aquí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque no necesariamente tú tienes que ser un hombre de púlpito para impactar a tu generación. Yo conozco un hombre, hermano, que se llama Nemesio Bolívar, que se congregaba en la iglesia donde yo me formé. Él es un negrito de Barlovento. Y yo nunca lo vi predicar en el púlpito. Nunca. En los años que yo estuve en esa iglesia, jamás lo vi predicar en el púlpito. ¿Sabe lo que ese hombre hace? Todavía, porque lo hace después de 20 años. Él se fue a las plazas de Caracas. Y todos los mediodías, usted va a encontrar a Nemesio predicando el evangelio. Él es un pastor único. Y él pastorea a personas que salen de su trabajo al mediodía y se congregan con él. Al mediodía, él les predica, les enseña y hasta le diezman. Nunca lo vi en un púlpito, pero lleva 25 años predicando en las calles de Caracas. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Él ha impactado la ciudad. Escuche, por favor, leer la Biblia mecánicamente no es suficiente. Necesitamos restaurar el altar de la íntima comunión con el Señor. Gracias por su alegría. En el mundo reina un espíritu humanista, la filosofía es humanista. Pero ya Jesús se había adelantado, había dicho, no solo de pan, filosofías vivirá el hombre, sino de toda palabra inspirada que sale de la boca de Dios. Ya Jesús sabía que el hombre
iba a ser alimentado, era de la palabra inspirada, no por las filosofías humanas. El comunismo, que es una basura, es una filosofía humana. Por eso es que el comunismo murió. El comunismo murió con la caída del muro de Berlín. Pero todavía hay una gente que ha ido a la universidad, que ha sacado posgrados y doctorados y no ha podido entender que la filosofía que niega la existencia de Dios tiene que morir. Porque el que da vida es Él. Aplauda la presencia del Señor. Porque usted ve esta Venezuela que en lugar de trascender al progreso, de trascender a la abundancia, de trascender a un porvenir. Porque aquí se creyó una filosofía y no se creyó a la palabra. Usted quiere trascender, tiene que creer a la palabra. Aplauda al Rey, a la palabra. Entre este grupo de personas que leímos, aparte de Rahat, la prostituta, hay un personaje que se llama Yestí. Y la historia de Yestí está contemplada en el capítulo 10 de los Jueces. No vamos a leer para allá porque se nos va el tiempo. Lo que sí quiero decirte es que Dios escoge cualquier persona sin importar sus antecedentes académicos o su prontuario policial. Yo conocí a un hombre que asesinó a su hijo rascado. Le voló la cabeza con un machete, porque el machete se lo tiró a la mujer y la mujer puso al niño de escudo y le voló la cabeza al niño, lo decapitó. Y lo recluyeron en Sabaneta, cuando estaba abierta todavía Sabaneta, la cárcel de Sabaneta. Eso lo cerraron. Porque más moría gente afuera que adentro en la cárcel, de las balas frías que salían del penal. Y estando preso, se llama porque él está vivo, Lemuel Macaulay. Él es de origen trinitario que se vino a trabajar en las petroleras en la costa oriental del lago. Una mujer cristiana, Dios la mueve, escuche. Y le dice, quiero que te vayas al penal y le prediques a un hombre. Cuando tú llegues al penal, yo te voy a indicar cuál va a ser la persona a quien tú le vas a hablar de mí. Y como había sido un escándalo, aún los presos estaban escandalizados. Dice que nadie se le acercaba, nadie hablaba con él, ni él hablaba con nadie. Y cuando ella entró al penal, Dios le dijo, usted ve a aquel hombre que está allá en aquella esquina, aquel morenito que está en la esquina. Ajá. Para esto te traje, vaya y me le habla de Dios a ese hombre. Mientras ella le hablaba, él no levantaba la cabeza. Ella le habló del perdón de Dios, del amor de Dios. Que por muy negro que haya sido el perdón de Dios, el pecado que había cometido, la sangre de Cristo tenía autoridad y poder para perdonarlo. La mujer se fue y él aceptó a Cristo y comenzó a congregarse. El pastor que estaba allí, llamado Granadillo, salió y él quedó como pastor de ese penal durante 12 años. Recibió un beneficio por buena conducta. Y el día que ese hombre salió del penal y dio sus primeros pasos a la calle, se detuvo, cerró sus ojos y se volteó hacia el penal y dijo, Macaulay viejo, te condeno a cadena perpetua. Y se volteó hacia la calle y dijo, Macaulay nuevo, eres libre. No importa el basurero donde tú te encuentres, ahí llega la mano de Dios para sacarte. Dele un aplauso al Rey de la Gloria.
Lo que yo no estoy de acuerdo es que después que Dios te saca del basurero, tú te vuelvas otra vez a meter. Yefté fue un hombre que apareció en el momento muy especial en la historia de Israel. La nación de Israel se encontraba en un estado de desgobierno, que no había caudillos ni líderes capaces de guiar al pueblo. El reto, enfrentar el espíritu demoníaco que acorralaba el país. Y ese es el reto que tenemos nosotros hoy. Enfrentar al espíritu demoníaco que acorrala a esta nación. La crisis de liderazgo, hay que manifestar al mundo las soluciones que solo el reino de Dios puede dar. En los próximos años, el mundo donde vivimos no podrá darse el lujo de perder la cabeza ante una crisis. Dios está gestando una iglesia, una generación que esté a la altura de la circunstancia. Enfrentar a los principados. Esta palabra principado en el griego es la palabra arche, de donde viene la palabra arquitecto. Quiere decir que cuando los demonios preparan un plan para destruir a las naciones y a los pueblos, lo hacen dentro de los círculos más importantes de la sociedad. La gente tiene un concepto del diablo, un concepto medieval, con unos cachos grandes, con un rabo y un tenedor. Sáquese esa imagen de la cabeza, porque el diablo no se presenta de esa manera. Ellos son arquitectos del mal. Ellos saben planificar estrategias para el mal. Osama Bin Laden recibió una fortuna de su padre, multimillonario, en Arabia Saudita, y él tomó todo ese dinero para crear una red internacional llamada Al Qaeda. Enfrentar los principados que quieren gobernar nuestras ciudades, naciones, con la autoridad del Espíritu Santo. Aplauda esa palabra. Yefté, escuche, este era un hombre era un personaje anónimo. En su haber tenía más cosas en contra que a favor. No calificaba, era hijo bastardo. Lo único, escuche, que podía estar a su favor es que tenía un antecedente de pertenecer a una dinastía, pero como era fruto de un adulterio de su padre, nadie lo tomaba en cuenta. Explico. Él pertenecía a una familia, pero él fue un hijo que engendró el padre de esa familia con una mujer que no era su esposa. Y cuando él estaba en medio de la familia de él con su esposa y sus hijos, le dijeron un día: tú no vas a heredar con nosotros porque tú eres un hijo bastardo, tú eres hijo de una ramera, tú eres el producto del pecado de nuestro padre, fuera de aquí. Quiere decir que en la familia donde él se crió nunca recibió un abrazo, nunca recibió un cariño, nunca recibió un afecto. Y sin embargo salió adelante en la vida. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Jesucristo? El Padre siempre hará lo mismo. Escogerá a aquellas personas que no tienen ningún tipo de posibilidades ante los hombres para ministrar su gloria. Y escuche por favor, una de las cualidades más gloriosas del ser de Dios es no tener que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él quiere.
Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer su voluntad, porque Él es suficiente. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Si quiere escoger una prostituta y lavarla con su sangre y llenarla del Espíritu para que impacte esta ciudad, lo hace. Ahora, ¿quiere ser parte de lo que Dios hará en los próximos años? Si quiere involucrarse en esta obra trascendente y eterna, no necesita entender demasiadas cosas, solo debe limitarse a obedecer la voz de Dios. Dios te está invitando a participar de sus planes. Dele un aplauso al Rey en este día. Quiero adorarte. La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Novel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica, punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Cardona, en Valera, Estado Trujillo. No queda nada de mí, yo quiero bendecir, exaltarte, quiero exaltarte, hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor, y adorar.